Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia en esta reunión virtual en la mañana, una mañana de viernes. Hoy tendremos un webinar sobre conflictos posicionales de los socios. Nos acompaña hoy Paula del Val Talens. Paula del Val Talens es profesora ayudante doctor en el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, cargo que asumió en septiembre de 2019 tras haber sido investigadora postdoctoral en la Julius Maximilian Universidad de Würzburg, en Alemania. Es doctora por la Universidad de Valencia, centra su actividad investigadora en el derecho de sociedades, en especial atención al derecho de sociedades de la Unión Europea y al gobierno corporativo. Paula nos acompaña, de hecho les explico un poco la dinámica. Paula va a realizar una exposición, ustedes puedan realizar sus consultas a través del chat y al final de la exposición se las retransmitiré a la ponente. Sin más, Paula, lo dejo todo en tus manos. Claro, muchas gracias, Abelardo. Voy a ver si puedo ahora compartir la pantalla con ustedes, creo que sí, un momento. Ahí está. Vamos a ver. ¿Se ve así bien? ¿Sí? Muy bien. Pues en ese caso comienzo dándoles a ustedes las buenas tardes desde aquí, Valencia, España. Buenos días para ustedes, supongo. Es un placer para mí participar en este seminario virtual y por ello quiero comenzar dando las gracias al doctor Edison Tabra, quien amablemente me cursó la invitación, y también a don Abelardo, sin cuya asistencia no sería posible. Supongo que también piensan como yo que en estas circunstancias debemos apreciar especialmente los esfuerzos de quienes intentan favorecer el intercambio académico y profesional incluso a escala transfronteriza. Bien, como ven, la ponencia de la que debo ocuparme hoy se refiere a lo que denominamos conflictos posicionales de los socios. Significa eso que vamos a tratar una categoría particular dentro de la disciplina de los conflictos de interés de los socios, es decir, de aquellas circunstancias en las que el interés que promociona el socio cuando ejercita su voto es contrario o se aparta del que podríamos denominar el mejor interés de la compañía. Si me lo permiten, lo que haré hoy será tratar de introducirles a esta categoría de conflictos posicionales, explicarles el significado del concepto, al menos cómo lo entendemos aquí, y procuraré explicar su origen, es decir, de dónde tomamos los términos de la discusión. A continuación voy a explicar algunos aspectos de la problemática que suscitan y he escogido en concreto las dos cuestiones que tienen más interés y que, digamos, están suscitando un debate más intenso en el continente europeo, que son en particular lo que podemos denominar la relevancia normativa de los conflictos posicionales, es decir, cómo debemos tratar estas circunstancias especiales a las que me voy a referir, y en segundo lugar, su ámbito de aplicación, es decir, qué supuestos concretos debemos catalogar como conflicto posicional y darles el tratamiento que yo les voy a presentar. Finalmente terminaré con algunas consideraciones y propuestas para acabar. Como les decía, comenzaremos entonces por delimitar esta categoría de conflicto posicional. Para nosotros en España, cuando utilizamos la expresión conflicto posicional, nos estamos refiriendo a cualquier circunstancia o vicisitud que se refiere a la posición que ostenta un sujeto en la compañía. Y convenirán conmigo en que, por lo general, la posición se referirá a un cargo o mandato que ostente ese sujeto dentro de la compañía. También estarán de acuerdo en que ese cargo o mandato será probablemente el de administrador, o si quieren, no me importa, director o gerente, o también podría ser, en su caso, el de liquidador. Digamos que administrador y liquidador serían las dos posiciones por excelencia en el derecho de sociedades. Lo importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de conflictos de interés, es que el acuerdo que se someta a votación
en la Junta General o, en su caso, en el órgano administrativo o en el directorio, esa circunstancia que se someta a votación se refiera a una posición. De forma que, cuando se suscite la cuestión en la Junta General, el supuesto más probable es que el socio sea a la vez administrador de la compañía. Esa circunstancia en su modelo de propiedad y también en el nuestro, en el español, es muy frecuente, teniendo en cuenta que predominan las micro, pequeñas y medianas empresas en las que es habitual este esquema en el que el socio es también administrador, lo que denominamos principio de autoorganicismo. Pero no debemos descartar que los conflictos posicionales se susciten también en el directorio u órgano administrativo correspondiente. Y en este supuesto no sería necesario que el sujeto, que el administrador a quien se le plantea el conflicto posicional, fuera también socio. Podría ser un supuesto de lo que denominamos heteroorganicismo. Pero como hoy me voy a referir exclusivamente a los conflictos de interés de los socios, vamos a fijarnos solo en ese supuesto de socio administrador y probablemente solo supuestos relativos a la asamblea o junta general. Con eso tenemos una noción muy elemental de lo que significa un conflicto posicional. Uno que se refiere a una posición o mandato, habitualmente, probablemente, el cargo de administrador, de director o de liquidador. Vamos a revisar el origen. ¿Por qué denominamos a esta categoría de esta forma cuando en realidad, como después verán, no es muy preciso? Ello se debe a que el prelegislador español tomó esa denominación del debate académico estadounidense en materia de OPAs, de ofertas públicas de adquisición. Verán, allí denominan al conflicto posicional aquel que se suscita ante los administradores cuando se les presenta una oferta pública de adquisición. Probablemente sepan que la teoría jurídico-económica explica que si la OPA prospera, lo más probable es que los administradores sean cesados y pierdan su cargo. De forma que ante una OPA, el conflicto posicional que se suscita para los administradores es el riesgo de perder su posición si aceptan una oferta pese a que ésta sea conforme o favorable al interés social. De modo que se encuentran ante esa disyuntiva de adoptar medidas defensivas frente a la OPA y conservar su posición, o no adoptarlas, aceptar la oferta y perder su posición. Eso es lo que se denomina en el ámbito estadounidense un conflicto posicional. Como ven, tiene un ámbito muy particular y es algo más genérico del concepto al que yo me quiero referir hoy, que es el de conflicto posicional desde la perspectiva más bien continental europea. Como decía entonces, el sentido que tiene en España es mucho más restringido que esa idea genérica de perder la posición que se plantea en los Estados Unidos. De hecho, creo que para ilustrar en qué sentido es más restringido el concepto español, podríamos fijarnos, si quieren, en el ejemplo alemán. Es habitual que utilicemos a Alemania como referente, o a Alemania o a Italia en el ámbito continental europeo, por ser los ordenamientos más desarrollados y más refinados en estas materias. En este caso he seleccionado a Alemania por proximidad, pero la idea es que en Alemania lo que les estoy explicando como conflictos posicionales son en realidad solo una categoría dentro de un grupo más amplio denominado de conflictos corporativos. Desde la perspectiva alemana son conflictos corporativos todos aquellos que se refieren a materias de ámbito organizativo interno, es decir, cuestiones de gobernanza interna de la compañía. Dentro de ella estarían los posicionales, como aquellos que se refieren específicamente a la posición, generalmente de administrador. En España no hemos construido la categoría de posicional de esa forma, sino por referencia a la posición, y la oponemos, digamos que lo contrario de un conflicto posicional sería un conflicto transaccional, es decir, un conflicto que se deriva de una operación, un negocio jurídico que debe ser sometido a aprobación en el órgano y que tiene, si quieren, impacto o efectos hacia afuera de la organización empresarial y no exclusivamente hacia adentro, como los conflictos corporativos desde la perspectiva alemana.
Como ven, con esto tenemos algunas nociones elementales del concepto y ya sabemos que se refiere a una posición y que la nomenclatura, aunque no es muy precisa, procede de los Estados Unidos. Vamos, si les parece, a abordar la problemática específica de los conflictos posicionales. Como les he dicho, vamos a tratar solo dos cuestiones. La primera de ellas es lo que he denominado su relevancia normativa, o lo que sería fijar cuál debe ser el tratamiento que debemos dar a estas constelaciones. Es decir, cuando nos encontramos ante un conflicto de los que llamamos posicional o posicionales, cuál debe ser la reacción del ordenamiento. Bien, y aquí me voy a permitir referirme y comparar nuestros dos modelos. Si yo no estoy confundida, ustedes seguro que podrán precisar algo de lo que yo diga. En el Perú, ustedes cuentan con un sistema de lo que podríamos denominar prohibición genérica. Eso significa que tanto para la Asamblea o Junta General como para el directorio, en la sociedad anónima en particular, su Ley General de Sociedades establece una prohibición genérica. Significa eso que establece que para todos aquellos supuestos en los que se verifique un conflicto de interés entre el socio y la compañía o entre el director y la compañía, ese sujeto se abstendrá de votar o de deliberar y votar en la reunión del órgano. Eso es un sistema de prohibición genérica. Siempre que se detecte un conflicto, sin especificar qué se entiende por conflicto, hay prohibición de voto. En el caso español, el régimen es algo diferente. Si comenzamos por la Asamblea, por la Junta General, tenemos en España tradicionalmente un sistema de prohibición de voto con que es un sistema en realidad de lista tasada o de numerus clausus. Es decir, la ley establece exactamente cuáles son aquellos supuestos en los que el socio no puede votar. Entonces, la regla general, digamos, no sería la prohibición de voto como ustedes, sino que esa es la excepción en la medida en que hay unos supuestos específicamente tasados. Tal vez es algo controvertido afirmar que eso es la excepción, pero bueno, lo que quiero transmitirles es que son supuestos concretos. Para el resto de supuestos, lo que establece la ley española es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, cuando el voto del socio a quien se reputa en conflicto haya sido determinante para adoptar el acuerdo, lo que la ley dispone es que debe invertirse la carga de la prueba y debe ser el propio socio que intervino en la votación de forma decisiva quien cargue con el onus, quien deba acreditar que su voto fue efectivamente conforme con el interés social. Digamos que estas dos pautas serían las que construirían la regla general. Para el caso de nuestro directorio, nuestro órgano de administración, contamos con un sistema que sí es similar al peruano en el sentido de que tenemos una prohibición genérica. Los administradores se abstendrán de deliberar y votar cuando concurra en ellos un conflicto de interés. Lo que ocurre es que después tenemos algunas normas que especifican qué se entiende exactamente por conflicto de interés. Bien, a este sistema, digamos que sería el sistema más o menos tradicional en España, lo que le añadimos o lo que le añadió el legislador en el año 2014 fue una excepción para los conflictos posicionales. Esa categoría que yo les he explicado antes de conflictos posicionales constituye una excepción a la regla general, tanto en Junta General como en órgano de administración. Es decir, cuando el conflicto es posicional, no se aplica la previsión que les acabo de explicar. ¿Y cómo es eso? Pues lo que ocurre es que en la Junta General, en el posicional, el socio puede votar y ni siquiera está obligado a acreditar que su voto fue conforme con el interés social, es decir, se sigue la regla de que el impugnante debe ser quien acredite la existencia de conflicto y la existencia de perjuicio, y en el órgano de administración lo que establece nuestra ley es simplemente que cuando el conflicto sea posicional, el administrador sí podrá votar. Entonces, resulta que del tratamiento que la ley española da a los conflictos que llamamos posicionales, podríamos extraer algunas ideas. La primera que les propondría es que un conflicto posicional, es decir, un acuerdo que se refiere a una posición, no es un conflicto en sentido normativo, no es un conflicto de interés en sentido normativo. ¿Y por qué ha decidido eso el legislador? Pues porque considera, si quieren en línea con el planteamiento que hemos explicado antes relativo al derecho alemán,
que al tratarse de cuestiones de ámbito organizativo interno, todos los socios se van a ver afectados de la misma forma. En esos supuestos, todos van a promover el mismo interés en conservar la posición. Y eso considera el legislador, o digamos que se considera desde la perspectiva continental europea, inocuo para el interés social. De modo que si tratamos de responder, aunque sea de forma muy elemental, a cuál es la relevancia normativa del conflicto posicional, es decir, cuál es el tratamiento que debemos darle, la respuesta sería, o digamos la respuesta que parece que ser que se adopta desde la perspectiva continental es: no es un conflicto de interés en sentido estricto y la persona que se vea afectada por él puede ejercitar su derecho de voto. Vamos a pasar, si les parece, a examinar el ámbito de aplicación. Es decir, ahora que sabemos qué es un conflicto posicional de forma genérica y cuál es el tratamiento que se les ha de dar, vamos a concretar en qué supuestos específicos nos situamos ante un conflicto posicional y vamos a aplicar esa solución que yo les he expuesto. Esta es probablemente la cuestión más grave o más controvertida desde la perspectiva continental. En muchos casos no la tenemos resuelta en todos los ordenamientos y tenemos alguna tensión. Voy a intentar simplemente presentarles mi aproximación y algunos argumentos para la discusión. Vamos a empezar con lo que es probablemente el supuesto más sencillo, y es el conflicto posicional cuando la posición es la posición de administrador o la posición de liquidador. Como les he dicho antes, los conflictos posicionales por excelencia son seguramente el nombramiento y el cese de los administradores. Eso significa que el socio administrador puede votar en el acuerdo por el que se le designe administrador y también podrá hacerlo seguramente para votar en contra de su propio cese en el caso de que éste se suscite en Junta General. A ese respecto hay un consenso bastante, diría, o completamente unánime desde la perspectiva europea. Yo creo que la respuesta debería ser la misma cuando lo que se plantee sea el nombramiento y cese de ese socio administrador para otros cargos, es decir, cuando se trate simplemente de acceder a mandatos. Por ejemplo, el de presidente de la Asamblea o, si quieren, el de director o consejero, delegado o ejecutivo, en el caso de que nos situemos ante supuestos dentro del órgano de administración. Esas, diríamos, serían las dos constelaciones que estarían absolutamente claras. Y seguidamente vendrían las cuestiones más controvertidas. La primera de ellas, o incluso las tres, nos obligarían a preguntarnos si es posicional todo aquello que se refiere a la posición, es decir, complementa o está dirigido al estatuto jurídico de esa posición, pero no se refiere específicamente a acceder al puesto o cesar en el puesto. La pregunta es, ¿todo eso vinculado con la posición, pero no estrictamente referido al acceso y al cese, es posicional? Bien, probablemente la cautela mayor que se pueda tomar es decir, en principio no. Lo que ocurre es que en este momento la ley española me desmiente casi totalmente. Vamos a abordar algunos supuestos. Por lo que respecta a la retribución, la idea es que la retribución es el emolumento o aquello que compensa el desempeño de la posición, y en ese sentido uno podría decir que es posicional. Lo que ocurre es que generalmente todos los ordenamientos tratan al menos algunas cuestiones relativas a la retribución del administrador como un conflicto de interés en sentido normativo. Les pongo un ejemplo. En España, lo que llamamos el consejero delegado no puede votar sobre el contrato en el que se determina su propia retribución. Entonces, la propia ley establece para un supuesto específico que la retribución no es posicional, sino que es, si no transaccional, al menos es un conflicto en el que el administrador va a promover su propio interés en detrimento del interés social. Y entonces se reprime el voto.
probablemente la respuesta a la retribución, o a si la retribución es posicional, no puede ser unívoca, sino que hay que analizar cada elemento del régimen retributivo de los administradores para ponderar si estamos ante una cuestión de relevancia organizativa meramente interna o no. Probablemente cuanto más específico sea, más individualizado sea el acuerdo relativo a la retribución, menores posibilidades hay de que sea posicional. Esa sería, digamos, una respuesta genérica o una pauta genérica para resolver los supuestos relativos a la retribución. Después se nos plantea otro de los grandes problemas en esta materia, como es el tratamiento de la acción social de responsabilidad. En este momento, la ley española, al mencionar los conflictos posicionales en ese artículo 190 al que me he referido antes, establece que el acuerdo por el que se aprueba el ejercicio de la acción social de responsabilidad también es posicional, también se refiere a la posición. Y dirán ustedes, bueno, por cierto, recuerdo que la acción o la pretensión social de responsabilidad en la mayoría de los ordenamientos no anglosajones es una cuestión que compete a la Junta General, a la Asamblea, que debe aprobar si dirige esa reclamación contra los administradores o no. Pues como les digo, la ley española reputa ese acuerdo como posicional. Eso es extraordinariamente controvertido y una multitud de ordenamientos continentales europeos adoptan el criterio contrario. Lo mismo podríamos decir del acuerdo de censura de la gestión social. El acuerdo de censura de la gestión social es ese acuerdo obligatorio en algunas jurisdicciones, no es un acuerdo diferente del anterior, del de acción social de responsabilidad, pero en muchas sí, por el que se aprueba el desempeño del órgano en el ejercicio correspondiente. Ese acuerdo se suele adoptar además cuando se aprueban las cuentas anuales y en su caso el informe de gestión. Bien, pues al respecto de esos dos, una pluralidad de ordenamientos no consideran que sean conflictos posicionales y prohíben al administrador manifestar su voto. En el caso de la ley española, como les decía, la acción social de responsabilidad no es sí es un conflicto posicional y sí permite que el socio administrador ejercite el voto. Y ustedes podrían decirme, el criterio del legislador español es lógico, porque la acción social de responsabilidad en muchos ordenamientos, cuando se ejercita, determina el cese automático de aquellos directores que se han visto afectados por el acuerdo. En tal sentido, la acción social de responsabilidad también es posicional, porque afecta inmediatamente a la subsistencia de la posición. Y eso es un buen argumento sistemático válido. Lo que ocurre es que estudiando esta cuestión, lo que yo propondría, en España probablemente solo pueda ser de ley ferenda, pero en los ordenamientos que deben plantear esta cuestión en otros términos o con otros parámetros legales puede que sí puedan aplicarlo, y es que probablemente hay que considerar que se debe prohibir el voto siempre que el sujeto de cuya posición se está tratando deba realizar un juicio técnico sobre su propio desempeño, sobre su propia conducta, sobre lo que ha realizado previamente, con carácter ex post. Lo probable es que un administrador evalúe favorablemente el desempeño en el ejercicio o se pronuncie en contra de que se ejercite una acción de responsabilidad contra él porque considere que la conducta no es subsumible en los supuestos que permiten ejercitarla. Es decir, es probable que el juicio técnico que se debe realizar a la hora de adoptar esos acuerdos lo realice de forma sesgada. Y esto, creo yo, ya no se puede considerar una circunstancia inocua desde la perspectiva del interés social, en la medida en que entraña, como digo, una evaluación de la propia conducta. Por eso creo que probablemente en las circunstancias que tengan algún elemento posicional, pero en las que haya el sujeto de realizar un juicio técnico a posteriori, debemos prescindir de permitirle ejercitar el voto.
Esto por lo que respecta, digamos, a los supuestos sencillos. Como ven, siendo los supuestos más sencillos, la mayoría de ellos no está ni siquiera claro si se pueden catalogar como posicionales. Vamos si les parece, a la última categoría que les propongo tratar, que serían los conflictos posicionales de los socios en particular. Quiero decir lo siguiente, voy a intentar explicarlo con más claridad. Se trata de que cuando hablamos de conflictos posicionales, en la medida en que se refieren a la subsistencia de un mandato o posición, automáticamente pensamos en el cargo de administrador o de director o de liquidador. Sin embargo, al menos desde la perspectiva española, se nos plantean hoy dudas muy serias sobre si el conflicto posicional también es aplicable, también se refiere a circunstancias que solo afectan a la posición de socio que no sea administrador. Me refiero, por supuesto, a supuestos que se plantean en la Junta General. Les muestro aquí el referente positivo que nos plantea la duda. Y es que ese artículo 193, al que me he referido en algunas ocasiones anteriores, que positiviza los conflictos posicionales para España, se refiere a ellos de la siguiente forma: aquellos supuestos en los que el conflicto se refiera exclusivamente a la posición que ostenta el socio en la sociedad. No se dice socio director, socio administrador, se dice socio en la sociedad. Lo que inició ya en el año 2014-2015 un debate en España al respecto de si existen supuestos posicionales que solo se refieran al cargo, a la condición de socio cuando este sujeto no es administrador. Ahí existe hoy una divergencia de opiniones, pero les voy a mostrar algunos supuestos específicos. El primer supuesto posicional solo de socio, que no es administrador, que no es director, sería la separación, es decir, el acuerdo por el cual se decide que él deje de ser socio y salga de la compañía, bien de forma voluntaria, bien porque la ley así lo establece y él lo emplea como derecho. En esos supuestos, por lo general, no se plantean problemas, en el sentido de que el socio podría ejercitar el voto. La separación sería uno de los supuestos posicionales por excelencia para el administrador. Pero ¿qué ocurre con la exclusión cuando la salida del socio se produce de forma forzosa y lo probable es que cuando él ejercite el voto, él lo haga de forma favorable a su permanencia y no a su salida? En este caso, la ley española lo prevé solo como regla supletoria, prevé solo como regla supletoria la prohibición de votar en la sociedad de responsabilidad limitada. En la sociedad anónima se debe prever en los estatutos. Pero digamos que la ley española es más proclive a prohibir el voto del socio en su propia exclusión. Muchas veces este acuerdo de exclusión incorpora también un juicio técnico, una evaluación de la conducta del sujeto, que es lo que justifica que se le excluya de la compañía. De modo que, digamos que en este sentido, la ley española estaría alineada con lo que yo les sugiero, en la medida en que se deba realizar una evaluación, un juicio técnico sobre una conducta pasada, lo que deberíamos hacer es prohibir el voto. Lo que ocurre, o lo que probablemente ocurra, es que cuando el artículo 193 de la ley española de sociedades de capital se refiere a la posición que ostenta el socio, en realidad lo que esté diciendo o a lo que nos esté remitiendo es a la noción de conflicto corporativo en sentido amplio o genérico, es decir, en un sentido más similar al que yo les he presentado en relación con el derecho alemán.
es posible que la propia expresión o la propia denominación conflicto posicional lleve aparejada unas dificultades interpretativas que nos alejen de lo que en realidad el legislador quería expresar. Lo que quiero decir con ello es que es posible que la categoría conflictos posicionales sea menos deseable para adoptar en un ordenamiento que una más genérica de conflicto corporativo. Porque la noción conflicto posicional no es unívoca, en el sentido de que hay circunstancias que afectan a la posición en las que sí hay un riesgo para el interés social y otras no. Lo que quiero decir con ello es que es posible que la categoría de conflicto posicional deba ser rectificada y sea preferible utilizar la noción conflicto corporativo en sentido amplio. Dentro de ella tengamos, si quieren, conflictos posicionales en sentido muy estricto, muy restringido, solo cuando la cuestión se refiere al acceso o a la baja en un mandato, y el resto de circunstancias adscritas a la posición, sobre todo de administrador, no creo que les podamos dar un tratamiento genérico a través de una categoría como la de posicional. Esa es, por lo menos, mi propuesta o mi comprensión después de un tiempo estudiando esta cuestión. Si les parece, voy a concluir con algunas pautas, confiando en que estas sean, digamos, las que queden tras mi intervención. Creo haber expuesto o haber justificado en qué medida el conflicto posicional es en realidad solo una categoría de conflictos corporativos, como categoría género más amplia, probablemente una categoría preferible si se intenta tratar de forma exhaustiva el régimen de conflictos de los socios. Es cierto que estos conflictos, bien corporativos en sentido amplio o posicionales en sentido estricto, se pueden considerar por lo general inocuos para el interés social, en el sentido de que el legislador acepta que, como afectan a la vertiente organizativa interna y todos los socios van a votar en el mismo sentido cuando se les plantee el mismo conflicto, se les puede permitir votar, pero ya han visto cómo todos los supuestos controvertidos son aquellos que incorporan una evaluación por parte del sujeto al que se permite votar, y es posible que en todos ellos lo más correcto sea impedirles votar. Creo también haber expuesto que hay diferentes opciones de política jurídica cuando nos planteamos cómo diseñar las normas sobre conflictos de interés de los socios. En relación con los posicionales tenemos diversas opciones y seguramente la de posicional, como ha acogido el legislador español, no es la ideal, pero aquí tienen algunas alternativas sobre las que reflexionar. Con esto yo voy a terminar y voy a quedar a su disposición para que discutamos aquello que hayan considerado plantear, siempre que ojalá esté dentro de mi ámbito de competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu exposición. Bueno, tengo una consulta de parte de Romina Sullón, que es, ¿qué pasa si no se ha estipulado las causales de exclusión? ¿Así se le podría excluir sin su voto? Cuando no se ha estipulado las causales de exclusión. Yo desconozco en este sentido el régimen peruano, pero por lo general el sistema de exclusión es un sistema tasado. Las causas están tasadas porque las establece la ley, sin perjuicio de que haya algún supuesto estatutario. Lo que ustedes me preguntan es, entiendo, si la exclusión no está previsto lo que deba hacerse, se pueda votar o no. De acuerdo con la pauta que yo les he propuesto, en la medida en que la exclusión venga derivada de una conducta del socio al que queremos excluir, creo que el criterio adecuado sería impedirle el voto. La ley española no me plantea problemas porque sí lo tasa y sí le impide votar. Pero creo que esa norma, cuando no la tenemos, tendría como fundamento la idea de que este socio al que excluimos no va a valorar, no va a hacer un juicio correcto, técnico, de la conducta con base a la cual se le excluye.
Esa sería mi opinión, no sé si es la correcta. Muchas gracias, Paula. Tengo una consulta de Fiorella que dice, ¿tiene derecho a indemnización o a la devolución de sus participaciones sociales el socio excluido? Sí, claro, claro, esa es la idea. Siempre es la contrapartida, sí, exacto, claro, claro. Como en la separación, desde luego, sí. Desconozco si el régimen peruano lo regula así, pero digamos que la participación es un negocio oneroso y la salida determina la restitución. No a indemnización, en la medida en que no se le ha producido un daño, pero sí a la devolución del valor de su aportación. Nos hace otra repregunta. Supongo, aquí también nos podría ayudar Edison, en el caso español, ¿no? ¿Esta devolución de participaciones es mediante un juicio o por acuerdo de los socios excluyentes? Depende del sistema y depende de si es contenciosa o no. La idea es que Edison seguramente conozca el régimen peruano, yo no lo hago, pero normalmente los ordenamientos establecen un procedimiento para fijar el valor de la participación. En el caso español, por ejemplo, el procedimiento de separación y de exclusión es el mismo y la idea es que las partes alcancen un acuerdo sobre el valor. Lo que ocurre es que esta es una de las cuestiones más contenciosas en materia de separación y de exclusión, la falta de acuerdo sobre el valor de la cuota de quien sale. Y entonces ahí sí que nos obliga a utilizar algunos procedimientos y en su caso a recurrir a la vía judicial. Em, Luego tenemos una consulta de Lourdes Chávez, que ¿es posible excluir socios de una sociedad de capital o solo es considerado en sociedades de personas? En España es posible en ambos casos, en supuestos tasados, es igualmente posible en las sociedades de capital, sí. Hay supuestos legalmente tasados, tales como el incumplimiento, por ejemplo, de prestaciones accesorias por parte de los socios, pero está legalmente tasado. Y Hola, luego, dime, solamente para aclarar la pregunta, digamos, sí se aplicaría lo que está predispuesto en el artículo 200 de la Ley General de Sociedades que regula el régimen de separación del accionista. Yo creo que es un poco lo que complementaría lo que Paula estaba mencionando, ¿no? muchas gracias, Edison. Y luego tenemos una consulta de Leonardo Jara, que dice, en Perú la propiedad es un derecho protegido constitucionalmente. Supongo que en España también. ¿Cómo puede equilibrar el interés de la sociedad o el beneficio de los socios frente al socio excluido que no se le permite votar? Es un muy buen argumento que en Europa se ha planteado sobre todo en los ordenamientos de alineación germánica. Digamos que cada vez que se priva al socio de su derecho de voto, se produce una limitación del derecho a la propiedad. Es cierto, también es cierto que por lo general los tribunales en Europa no han admitido ese argumento como definitivo. No recuerdo ahora mismo los términos exactos del debate, pero tendría que revisarlos y puedo hacerlo, pero recuerdo que, o si saben, en materia de derechos aplicamos ese razonamiento tripartito ámbito de aplicación, si nos situaríamos o no en el ámbito de aplicación del derecho a la propiedad, restricción y justificación. La idea es que la restricción es mínima y es desde luego proporcionada, está justificada con base desde luego en un contrato que ha suscrito el socio y que está regido por unas normas que también ha aceptado al acceder. Pero no recuerdo exactamente los elementos del debate, al menos en Europa, que irían en todo caso por esa línea. Y es un muy buen argumento para tener en cuenta en ese debate. Bueno, no sé si hay mayores consultas o si Edison quiere complementar alguna. Bueno, más que complementar, quizás hacerle una consulta a Paula, y es que ella habló justamente del tema de la censura o de la aplicación de la censura en la Junta General de Accionistas, ¿no? No sé si nos puedes dar un mayor alcance de cómo se está aplicando esto en el régimen continental europeo. Es una cuestión
un poco difícil de abordar. Te la doy muy fácilmente. En España, en las asambleas o en las juntas generales ordinarias, es uno de los acuerdos que debe adoptarse necesariamente. Las juntas o las asambleas ordinarias se definen porque en ellas se aprueba la gestión o se censura, la expresión, digamos, tradicional era la censura de la gestión, se aprueban las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio. Lo que ocurre es que en España casi lo hemos tratado como un acuerdo menor que ha pasado desapercibido y cuya autonomía no ha sido objeto de tratamiento exhaustivo. Uno cuando intenta profundizar en la literatura o en la jurisprudencia hay muy poco dicho sobre el particular. Sí que es cierto que se entiende como un acuerdo autónomo, ese es un acuerdo diferente del de aprobación de las cuentas anuales. También tenemos establecido que no es necesario, por ejemplo, que el orden del día de la asamblea lo tenga como punto separado del orden del día, sino que podríamos decir simplemente censura de la gestión y aprobación de cuentas anuales. Eso no invalidaría el acuerdo. Hay algunas ideas bastante básicas sobre la posibilidad de votar por parte del socio, aunque yo les he dicho que desde mi perspectiva, en la medida en que se deba evaluar la performance, no me decantaría por admitirlo. Y muy poco más. En los últimos tiempos, al hilo de la introducción en Europa de los llamados acuerdos consultivos de la Junta General, los acuerdos consultivos serían acuerdos no vinculantes de la Junta General. Esos se han introducido en Europa a raíz de una directiva del año 2017. Esa directiva incorpora los acuerdos consultivos de la Junta General y en algunas jurisdicciones se ha comparado o se está comparando la censura de la gestión con los acuerdos consultivos, en el sentido de que normalmente la aprobación o la censura de la gestión, es decir, votar que sí o votar que no a la censura de la gestión, no determina el cese de los administradores. En España, por ejemplo, no lo hacen. Es un acuerdo, eso no lo he dicho, es un acuerdo diferente del acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad. Entonces, pongamos que la Junta General dice o vota mayoritariamente de forma negativa en contra de la gestión. Eso no significa necesariamente que, aunque sería consistente, que rechacen las cuentas, y tampoco significa necesariamente que vayan a ejercitar una acción social de responsabilidad contra el administrador cuya gestión no aprueban. Entonces, por eso, como tiene, digamos, unos efectos, ese acuerdo de aprobación de la gestión social muy limitados, en Europa ahora se lo está comparando con un acuerdo consultivo. Creo que tiene una naturaleza totalmente distinta, pero como ven es un acuerdo un poco particular por razón de sus efectos. Pero eso es todo lo que, digamos, los términos del debate en Europa están en esa línea. Claro, porque, digamos, en el ordenamiento peruano, si uno plantea una censura contra la Junta General de Accionistas, podría, de esto, si procede, llevar de alguna manera a entender que, que el directorio o incluso la gerencia tienda a renunciar, pero tú no estás dando el alcance que esto no necesariamente en el ámbito español llevaría a ello. Y en todo caso llevaría a que los accionistas tengan a salvo la acción de pretensión de responsabilidad social, ¿no? Ahora, obviamente esto si se incorporara en el estatuto sí adquiriría una relevancia vinculante, pero yo no sé si en el ámbito europeo esto se contempla o definitivamente es algo, como tú dices, que solamente se ve desde una naturaleza consultiva. No que yo haya visto, es cierto que en términos de gobernanza, una censura constituye, digamos, un elemento que en algunos casos favorecería una dimisión, ¿no? No aprueban lo que hago, me retiro. Y es cierto que en la medida en que los socios constatan elementos que ellos rechazan desde el punto de vista de la gestión, digamos que estamos preconstituyendo algunos elementos de cara al ejercicio de la pretensión social de responsabilidad. Pero
en Europa los tenemos separados en dos planos diferentes, más allá de constituir ese elemento de prueba. Y en los estatutos no lo he visto yo, o al menos no lo he visto tratado, el hecho de configurar el acuerdo. Ahora bien, hay que tener en cuenta un elemento, y es que en España y en algunos ordenamientos de la Europa continental, el ejercicio, o mejor dicho, el acuerdo por el que se ejercita la acción social de responsabilidad no es necesario que conste en el orden del día. Se puede suscitar a iniciativa de cualquier socio en cualquier momento en la Junta General. Entonces, pongamos que participamos en una junta, votamos en general ordinaria, votamos en contra de la censura y constatamos una irregularidad que justificaría que ejercitemos la pretensión. Se puede suscitar ese mismo acuerdo en ese momento, proponerse y adoptarse. Entonces, digamos que no precluye su ejercicio. Muchas gracias, Paula. Más bien, en un momento... Una pregunta más. Sí, sí. Mira, digamos, yo tengo una duda respecto a lo siguiente, y es de que estuvimos también a Elena Pérez Carrillo hace unas semanas atrás, que nos habló justamente de la aplicabilidad de los contratos de seguro, justamente para cubrir en los casos de gestión cuestionada de los órganos de gobierno, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, digamos, en el ámbito de los conflictos posicionales entre los socios y la administración podrían aplicarse o coberturarse este tipo de seguros? No lo había planteado. Por lo general hay que tener en cuenta que esos seguros excluyen el dolo. Excluyen, voy a hacer una asimilación un poco arriesgada, pero digamos la deslealtad consciente. Entonces, todos aquellos supuestos en los que probablemente nos tendríamos que remitir al ámbito del órgano de administración, de los acuerdos en el órgano de administración, y no a acuerdos de contenido posicional en el ámbito de la Junta General. Pero lo que quería decir es que probablemente, en tanto en cuanto, no sé qué quería decir, el acuerdo, a ver qué quería decir yo, aquí. Sí, en tanto en cuanto, digamos, sea una conducta por deslealtad, o digamos lo que subyace a ejercitar el voto en sentido favorable a los intereses de uno, lo probable es que sea una deslealtad y no haya cobertura en el seguro. También es cierto que, por otra parte, los acuerdos posicionales o los supuestos posicionales tienen, excepto los que suponen que se disponga de recursos de la compañía, por ejemplo, el pago de la retribución, la mayoría de ellos tienen un componente meramente organizativo y no tienen un componente, voy a decir, negocial o patrimonial. En esa medida es posible que sea difícil que identifiquemos un daño derivado del ejercicio del voto en un supuesto posicional o simplemente corporativo. Y en esa medida que no entre en juego una posible póliza de un día no, diría yo, pero sí una aproximación a bote pronto. Perfecto, muchas gracias, Paula. Tengo una última consulta, es de Carmen García. Hay casos en los cuales la mayoría de los accionistas acuerdan el aumento de capital de la sociedad para sacar a un socio determinado, y eso hace que dicho socio no realice aporte para dicho aumento y de cierta manera se le separe, dado que sus aportes se reducirían a nada. ¿Se dan casos así en España? Sí, desde luego, sí. Eso es una estrategia típica de dilución de la posición del socio. Acordamos un aumento. Existe en España, me dirán ustedes si existe en el Perú, seguro que también, el derecho de suscripción preferente del socio, que pueda o que le permite concurrir al aumento para evitar efectivamente que se agüe, que se diluya su participación. En España son supuestos relativamente frecuentes en la litigación. El derecho de suscripción preferente está precisamente para evitar ese efecto de aguamiento de la posición jurídica del socio.
pero también es cierto que se puede excluir el derecho de suscripción preferente siempre que ello ocurra de forma justificada. Los administradores deben explicar cuáles son las razones que legitiman la exclusión del derecho de suscripción preferente, y eso está relativamente acotado porque, según se exige, debe tratarse de un concreto negocio u operación que justifique efectivamente la exclusión. No vale una alegación genérica que permita la exclusión. Esa es la estrategia, o digamos, esos son los parámetros en el caso español. Más bien, Ronald Ponce tenía una consulta. Más bien voy a vamos a ver, quiero hacer esto. No sé si Ronald nos está escuchando. Sí. Ronald, Sí, hola. ¿qué tal? Hola. Sí, Dinos quería tu una consulta. consulta para la doctora. Dinos, por favor. Doctora, usted señala que en España la norma es de números clausos, es decir, que son exactamente ciertas causales para estar en el conflicto posicional de socios. ¿Qué ocurre cuando no está clara y no estás en esos números clausus y igual te excluyen? Te excluyen, ¿por qué? Porque tienen el criterio, como usted ha señalado, de que siempre cuando hay algún rasgo de conflicto de posicional, siempre te van a excluir del voto. ¿Qué ocurre después de una exclusión? Yo demuestro que la exclusión ha sido totalmente aparente. ¿Qué recursos, mecanismos procesales, aparte? Me imagino que igual que en España y en el Perú, tenemos la reparación, el pago de la reparación por los daños causados. ¿Habrá algún recurso para volver a incluirme de una exclusión de un proceso irregular? Esa es una buena pregunta. Digamos, ¿cuál sería el mecanismo reactivo? El primero sería impugnar el acuerdo. Lo que ocurre es que en el régimen de impugnación de acuerdos sociales en España incorporamos en el año 2014 el régimen tomado de Italia de las denominadas pruebas de resistencia, en el sentido de que no son o no se declaran inválidos aquellos acuerdos en los que se haya producido un elemento o un defecto en la adopción del acuerdo, siempre que descontando ese elemento que ha afectado al voto, el acuerdo pueda seguir subsistiendo. En ese sentido, cuando, digamos, la prueba de resistencia permita preservar el acuerdo, el único remedio es en su caso indemnizatorio, pero en la medida en que no haya daño porque el resultado fuera a ser el mismo, no se va a traducir en una compensación. Más allá de ello, en el caso de que desde luego la prohibición de voto fuera determinante, eso supone la invalidez del acuerdo y las consecuencias que ello tiene. Si es un acuerdo necesario, se deberá volver a adoptar y en ese caso el socio deberá votar. Pero son supuestos en los que determinar, digamos, no el quantum, sino la realidad del daño que justifica la indemnización es difícil y muy acotado. Pero supongo que el proceder sería exactamente igual en el Perú, la impugnación del acuerdo. Bueno, se me ocurre que pueda uno plantear la reclamación de responsabilidad a los administradores, por ejemplo, al presidente de la Junta General, no al presidente, pongamos que el presidente de la Junta General es también administrador o director, pero de nuevo acreditar el daño como elemento de la acción será difícil. Muchas gracias, Paula. Y de hecho, muchas gracias a todos los asistentes. Agradecerte, Paula, por esta gran exposición. También a Edison por haber servido de contacto para poder tener a Paula con nosotros. Y nada, que todos tengan un buen día y en el caso de Paula, pues un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Muchas gracias.